Y bueno, es decir, después lo pueden mirar, si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, este, y bueno, eh, ustedes hacen este último trabajo, que es el proceso de atención de enfermería. Sí, Cuando yo hablo de proceso de atención de enfermería, tengo que pensar que es un proceso. ¿Qué es un proceso? Es una instancia donde yo voy a procesar esos conocimientos. ¿Para qué? Para, para desarrollarlos y volcarlos en la atención del sujeto de cuidado, o paciente o cliente. ¿Sí? Hay distintos libros que hablan de diferente forma. ¿Por qué? Un paciente que está internado se le factura, ¿no es cierto? Es decir, el hospital, el sanatorio le cobra a la obra social el dinero por el tratamiento y la estadía de ese paciente, ¿cierto? Es decir, sí, los que tenemos trabajo, es decir, dentro del instituto, por ejemplo, a mí me atiende IOMA, ¿sí? Esa es mi obra social, a donde yo tengo mis prestaciones de servicio, donde me atienden los médicos, me atienden los enfermeros, todos ellos van a facturar a través de qué, de su sueldo. ¿Sí? Es decir, ustedes en el proceso de atención de enfermería, en las intervenciones de enfermería, de acuerdo al diagnóstico, ustedes van a facturar cada cosa que le hagan al paciente. Tomarle los signos vitales va a valer, por ejemplo, 500 pesos, higiénico confort 1500 pesos, colocación de vía 400 pesos, administración de medicamentos. Si van a la casa de un paciente y tienen que, esas acciones las van a facturar. Por eso están los diagnósticos, ¿sí? Y el tratamiento que va a tener ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, como yo digo, cuanto más acciones tenga un diagnóstico, más voy a facturar o más nota voy a tener porque me ocupé y me preocupé de atender ese paciente. Lo que no voy a cobrar es calmar al paciente, hablarle, hacerle la neurolingüística, que se quede tranquilo, que le voy a poner una vía periférica, que no le va a doler, le voy a dar a la orden a ese cerebro que no le va a doler, porque nosotros somos personas pensantes y nuestra mente, nuestro cerebro, a través de la lengua, de lo que yo digo, recibe órdenes. Y si yo le digo le va a doler al paciente, le va a doler, va a estar esperando el dolor. Pero si yo le hablo y lo distraigo, ni cuenta se da que lo pincho, porque yo lo he hecho durante toda mi vida como enfermera. ¿Por qué? Porque me gustan las neurociencias. Las neurociencias estudian la mente del sujeto para algo positivo o negativo. Entonces, si yo le doy una orden, si yo le digo todos son estúpidos, el cerebro va a recibir y van a salir gente tonta y boba, sin capacidad de pensar. Entonces, si yo le digo, ustedes son inteligentes y capaces de ser seres pensantes y de criticar, en la crítica constructiva, de que me faltó más conocimiento y quiero más conocimiento porque la profesora no me los dio, que fue el reclamo de ustedes. Porque se los dio al otro grupo y a mí no. Bueno, ¿quién lo evalúa? Yo como docente voy a evaluar los conocimientos de cada grupo y voy a aplicar el conocimiento que necesita cada grupo y cada ser humano, ¿no? Por eso les digo, ustedes cuentan conmigo a través del WhatsApp y les digo que escríbanme particularmente sus necesidades insatisfechas de conocimiento, que tengan alguna duda, porque para eso estoy. Yo no voy a ejecutar una mala nota porque ustedes me hagan pregunta, al contrario, eso me eleva el alma. ¿Por qué me eleva el alma? Porque les interesa aprender. ¿Aprender qué? A hacer un buen trabajo. Entonces me gusta enfermería y yo los voy a evaluar así, desde su falta de conocimiento y su necesidad de que yo les brinde
toda mi atención, al docente le hace bien porque yo veo el interés de ustedes. Así que es como decirle al médico, ¿me puede explicar? A mí el médico me dice, te voy a hacer una ablación cardíaca. Y yo le digo, doctora, ¿a quién le va a hablar? Yo no sabía que se hacía, digo, me van a sacar el corazón y me van a poner otro. Porque una ablación cardíaca, le hacen ablaciones a los muertos. No sabía que se le decía hacer una ablación cardíaca a un órgano eléctrico que estaba afectado como el mío. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscar que en cardiología, que yo no sabía, se hace ablaciones cardíacas de la parte afectada. Se llama así. Bueno, ¿qué me hicieron? Se metieron dentro de mi sistema circulatorio con catéteres y en la aurícula derecha, donde está el marcapaso fisiológico, ¿no? Y que está la red de Purkinje, que da la electricidad, me quemaron un cable que estaban pegados y haciendo cortocircuito, porque yo tenía taquicardia, me fui a 280 de frecuencia cardíaca. ¿En dónde? En la bicicleta, haciendo la ergometría cardíaca, porque yo ya tenía taquicardia, pero me iba a 180, no a 280. Ese día estuve con 280 de frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan los valores normales de la frecuencia cardíaca? De 60, 60, 100, sí, 60, 100. esa central y de pulso de 60 a 90. ¿Sí? Cuando tomo periférico es de 60 a 90, pero cuando es central es de 60 a 100. Imagínense, ¿qué me puede pasar a mí con una frecuencia cardíaca de 280 por minuto? ¿Qué patología puedo hacer? Una taquicardia. Sí, es una taquicardia, pero ¿qué puedo hacer? Un paro. Un paro cardiorrespiratorio, Una CB. una ACV y quedó con una hemiplegia. Depende de dónde esté el coágulo. Claro. Puede ser una ACV isquémica o hemorrágica. La hemorrágica quiere decir que el coágulo, ¿qué hizo en el cerebro? Se desparramó la sangre y es la más peligrosa. ¿Sí? La ACV isquémica se puede reponer, es decir, puede afectar el centro del habla, el centro de la deglución, puedo quedar con una afasia, ¿sí? Con la boca para un lado, no puedo hablar, depende de dónde se produzca el ACV isquémico, donde la circulación se colapsó, es decir, se formó como un trombo ahí en el cerebro y depende si está en el lado del hemisferio que está en la ACV, si está cerca del centro de Broca, es decir, donde está la deglución, es decir, o si está en el centro respiratorio, en cualquier lado del cerebro puede haber que no pasa la sangre para un lado y para el otro, por eso se llama isquémico, y se saca, es decir, a ese paciente los signos y síntomas de la ACV va a ser que no, las conjuntivas, cómo van a estar las conjuntivas, si están midriáticas, si están anacóricas, isocóricas, es decir, y yo le digo, siga el dedo, y el paciente no puede seguir mi dedo, y va a tener, no va a saber, va a estar perdido en tiempo y espacio, no va a saber, ustedes le preguntan cómo se llama y no les va a contestar, qué día es hoy y tampoco les va a contestar, ¿se dan cuenta? Y lo más importante, ustedes le dicen, tóquese con el dedo índice y la punta de la nariz y no va a llegar, no va a tener, eso ya tiene que ver con que está haciendo una ACV. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con ese paciente? ¿Cuál va a ser la urgencia de ese paciente en la guardia si yo lo recibo en la emergencia del triage, donde yo estoy como enfermera en el triage recibiendo pacientes con esa anomalía, o que me lo traen, tengo que preparar el shock room y ponerle medicación endovenosa urgente, oxígeno, y tratar de disolver los coágulos y anticoagularlo o darle antifibrinógenos que
eliminen y que no hagan otro ACV, porque es muy probable que esa persona en el medio interno, cuando yo le saco sangre, tiene los triglicéridos altos. ¿Qué quiere decir? Triglicéridos, glicéridos grasa. Es decir, va a tener elevado el colesterol. ¿Sí? ¿Por qué? Por los hábitos. ¿Qué hábitos tuvo? Fumador, comer comida chatarra, sedentarismo, obesidad, alcohol. Todos esos hábitos puede tener un paciente que hace una patología cerebrovascular, ¿sí? Y Ujú. sobre todo cardiológica también puede ser, porque por ahí es una insuficiencia cardíaca, es un paciente que ya tuvo un infarto en el miocardio, quiere decir que un infarto es que en el corazón quiere decir que se infartaron todas las células y se pusieron negras como las escaras sacras, ¿vieron? Que se producen los miembros inferiores y el del coxis. Ya ese tejido no sirve más y entonces tiene un gasto cardíaco disminuido ese paciente. Entonces, ese paciente, esa persona, este, puede llegar a tener una ACV con los años, ¿sí? Hacer otro infarto y hacer un accidente cerebrovascular y quedar, totalmente el cerebro inservible, pero respira todavía y el corazón funciona, pero el cerebro no. ¿Se dan ¿Puede, cuenta? puede Ujú. llegar a una demencia senil, profe? Claro, demencia senil o como cuando hay muerte cerebral, ¿se acuerdan? Cuando los pacientes tienen un politrauma y ya el cerebro tiene un golpe tan grande que hay una muerte cerebral que van a donación de órganos, ¿sí? Que puede Como ser, como el corredor Schumacher, que creo que tiene muerte cerebral hace un par de años. claro, y como le pasó también al cantante ese, ¿se acuerdan? Sí. Es decir, o gente que por ahí tiene un golpe y queda con muerte cerebral, que es un politrauma, ¿sí? O también, ¿qué puede pasar? Que ese paciente, como pasó en el Oñatibian una vez con una embarazada, que le dieron mucha anestesia y tuvo muerte cerebral. Nos pasó a nosotros en uno de los años que los médicos, igual la chica tenía tendencia a la droga y encima era del barrio 2 de abril, la chica que se murió, no, tuvo muerte cerebral y hizo como una preeclampsia, una eclampsia, digamos, pero no, es decir, le dieron la epidural, la durmieron con la anestesia y al estar drogada la chica, le hizo mal la anestesia y terminó con muerte cerebral. Pero estaba con latidos, el corazón seguía viviendo. ¿Y cuál fue la anécdota de todo esto que les cuento? Que esta chica era la novia del barra brava de ahí del barrio 2 de abril, así que casi nos incendiaron el hospital. ¿Saben lo que hicieron? Se metieron en la guardia con una camioneta, rompieron toda la guardia, le pegaron a todos los enfermeros que había en la guardia. Es decir, tuvimos un tiempo que nos querían incendiar las calles. Si salías con el ambo afuera, te querían pegar, porque les había agarrado un ataque de ira a la gente por la muerte de esa embarazada que murió la mamá y el bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó ya mal. Entonces le sacaron el bebé por cesárea y murieron los dos. Es más, el médico del Incucay, que estaba trabajando en el Oñatibia, le preguntó al familiar si quería donar los órganos. ¿Para qué le preguntó eso? ¿Qué hizo el familiar? Lo fajó, le pegó, se metió dentro de la guardia a destrozar todo. La violencia, la angustia que tenía esa gente. Nosotros estamos muy expuestos a todo esto. Por eso ahora los hospitales tienen policías, no tienen más guardia de seguridad sin pistola. Ahora sí hay. Desde que pasaron muchos casos donde el familiar ataca o agrede, o hay cámaras y hay guardia de seguridad con uniformes, que se ha hecho el caso,
les van a pegar un balazo. ¿Se dan cuenta? Lamentablemente, ¿sí? Es decir, uno está expuesto, por eso uno tiene que tener una buena comunicación con el familiar. No puede hablarle de una manera sin prepararlo psicológicamente. No le puedes decir, mira, le podés donar los órganos como hizo ese médico. Claro. Porque encima habían entrado y cuando Esto, ¿no? donan las córneas, nosotros como enfermeros lo que tenemos que hacer en un paciente probable donador de córnea de los ojos, lo que tenemos que hacer es mojarle con agua estéril, es decir, con solución fisiológica y gas estéril los ojos para mantenerlos hidratados y que no se sequen. Eso teníamos el mandato en ese momento porque estaba el INCUCAI en el hospital y había un médico de terapia intensiva que nos daba clase a nosotros los enfermeros para que podamos evaluar la situación de los parientes y de los probables donadores de córneas que no tengan una enfermedad infectocontagiosa grave, que el que recibe ese trasplante no tenga, aparte de la córnea, alguna otra enfermedad, ¿no? Por eso uno tiene comunicación en la carrera para afinar la manera y tener la ética de poder entablar un diálogo con el familiar, con el entorno y no generar momentos de violencia, ¿sí? Porque cuando uno se enoja, después con la lengua no puede volver atrás. O con lo que escribe no se borra con el codo, chicos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al hablar y si tenemos bronca con alguien o con alguna situación, primero lo descargamos con la almohada, vamos y le pegamos a la almohada y nos liberamos de esa bronca hasta que pensamos tranquilos. Y entender al otro por qué me está expresando en ese momento esa angustia o esa bronca o esa necesidad de insatisfacción que tiene contra el que nos está atendiendo. O contra mí, en el momento que se enojan conmigo porque por ahí no les doy las clases que ustedes quieren. Yo no me tengo que enojar, yo tengo que pensar que el que pide algo es porque lo necesita. Entonces, yo estoy acá para el que necesite con la mejor onda del mundo. Y cada docente somos diferentes. Tenemos diferente criterio y diferente forma de acompañar y educar. Y no podemos tener mal genio, porque nosotros no queremos enfermeros con mal genio a la hora de atender a un paciente que por ahí está agresivo. ¿Sí? A mí me ha pasado que he tenido pacientes con diabetes, que con la diabetes alta, que se pierden en tiempo y espacio, me han pegado con el palo de suero, me han tirado la bandeja con medicación, yo he salido de la habitación y me puse a llorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no esperaba eso. He tenido detenidos que me han insultado de todo. Y me ha agarrado mucha angustia. Hasta tuve un paciente que me arrinconó con la silla de rueda en una esquina y me quería pegar. Y era mipléjico. ¿Por qué? Porque yo le quería dar una medicación porque andaba desnudo por todo el hospital, le iba a dar al Opidol, porque la médica me dice dale al Opidol, porque se desnudaba y andaba desnudo en la silla de rueda por todo el pasillo de Loñatibia. Entonces le digo, doctora, me pasa esto con el paciente. Bueno, dale unas gotas de alopidol. Estaba tan excitado el paciente que agarró con la silla de rueda, era una ACV isquémico que estaba ya con la anomalía y no se recuperó nunca, estaba internado ahí. Me agarró de un brazo y con la silla de rueda me arrinconó, iba para atrás y para adelante. Y yo empecé a dar los gritos, porque me iba a clavar las patas de la silla, de la rueda, los pies de la silla, las piernas. Así que tuve que pedir auxilio a los gritos para que lo vinieran a sacar. Esas cosas, chicas, pasan en enfermería. He tenido pacientes que pasábamos y agarraban la catarsis y nos la tiraban por la cabeza. ¿Sí? Esas cosas pasan, si ustedes supieran las cosas que no. O agarraban el cuchillo y nos querían acuchillar. Tenía un paciente, que son pacientes psiquiátricos. Entonces uno
dice, ¿cómo puede ser que me haga eso a mí? No es que me lo hace a mí. Ese paciente tiene una necesidad insatisfecha de miedo, de abandono, de angustia, y lo demuestra de la manera que puede. Así como los chicos lloran cuando se sienten mal, o una persona llora, es porque tiene una angustia y tengo que evaluar y valorar qué es lo que le sucede y contener al paciente y ver qué es lo que pasa en el ámbito, ¿sí? Porque muchas veces hay chicos que están maltratados por papá y por mamá o son violados y no se animan a decírselo al médico ni al enfermero. Nosotros tenemos que ver toda esa situación y son golpeados en la casa, ¿sí? O a veces no golpeados con látigo o con una chancleta, son golpeados mentalmente diciéndole no servís para nada, sos un estúpido, no ves que todo lo haces mal. Esas cosas lastiman el alma de una criatura que está en crecimiento. Imagínense nosotros papás si maltratamos a nuestro hijo desde chiquito. ¿Qué vida va a tener ese chico cuando sea grande? Va a tener una vida muy alterada, va a ser agresivo y va a dar lo que recibió. ¿Se dan cuenta? Es decir, va a dar, por eso vemos el entorno de la familia del ser humano. ¿Dónde se crió? ¿Cómo se crió? ¿Qué clases de padre tuvo? ¿Eran alcohólicos? ¿Lo torturaban? ¿Le pegaban? Es muy difícil, por eso mismo nosotros con la lengua y con las palabras y con la escritura, en este momento que estamos en internet, podemos lastimar a cualquier persona y no se borra tan fácilmente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pensar, si estamos enojados, no hablar con ira. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta? Le coloco una sonda vesical a un paciente eh, que tiene insuficiencia renal aguda o crónica por orden indicación médica. ¿Y cómo la voy a colocar esa sonda vesical? De manera estéril, voy a mirar el meato del paciente, la uretra, a ver qué calibre puedo colocar, voy a buscar el más pequeño, porque si el paciente no está continuamente sondeado, tengo que hacer la intervención con un catéter número 14, 16, 18 y después, si son pacientes que están continuamente con sonda vesical de por vida, cada vez se va el orificio del meato urinario se va a ir incrementando y va a ir agrandándose, atrofiándose, pero se va a poner más grande. Entonces, ese paciente que termina con sonda vesical toda la vida, cuando tiene una vejiga neurogénica que no funciona más, porque no controla el esfínter, que pasa con la patología de esclerosis múltiple, no sé si la vieron. Esclerosis múltiple es una patología neurológica donde el paciente, las dendritas, que hacen conexión unas con otras, pierden la vaina de mielina. La mielina se desintegra en esos pacientes y entonces lo que empieza primero es atrofiarse todas las neuronas y el paciente termina así, todo como entumecido, porque al no tener la mielina hay tratamiento, pero es muy caro, se llama interferón, son inyecciones que se colocan subcutáneas a los pacientes para poder regenerar esa mielina que tiene la neurona. Y entonces lo primero que se quedan esos pacientes es con la vejiga neurogénica. O por ejemplo, un paciente que le dieron un balazo, ¿no? en el par craneal, en la columna sobre todo, y queda la vejiga neurogénica, que no funciona más, no controla el esfínter, no puede orinar por sí sola y tiene que ser sondeado. Ese paciente con los años termina infectado, porque cada vez que se va a sondear, aunque yo use la manera estéril, y encima las sondas duran 15 días, las comunes, y un mes las siliconadas, ¿no? Y hay gente que no tiene dinero y se va a sondear al hospital, a la guardia, y cambian las sondas, es decir. Y si no se la colocan de manera estéril, hacen una infección urinaria, ¿sí?
¿sí? Es un riesgo potencial de infección la sonda vesical. O las tallas. Muchas veces hay pacientes que no funciona la vejiga porque tiene cáncer y tiene cáncer de vejiga. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen un drenaje al costado con una bolsita y orinan como si fuera, ¿vieron cuando hay una colostomía, un ano contra natura que hacen la materia fecal en la bolsa? Bueno, también hay en la orina. ¿Por qué? Porque no funciona más esa vejiga ni el meato urinario, que pasa muchas veces en los hombres que tienen cáncer de próstata. El suegro de mi hija tiene eso, orina en una bolsa continuamente. Ese hombre tiene 74, 72 años, 73 años? Vivir todo el tiempo con una bolsa. Y aparte, obvio que no tiene más relaciones sexuales, porque no le funciona. ¿Se dan cuenta? Es un hombre que está depresivo. Es un hombre que se puede morir de depresión. ¿Por qué? Porque ya no se siente viril el hombre que no puede. Acuérdense en que los hombres pueden ser padres hasta los 80 años, que mientras el cuerpo esté sano, su aparato sexual le va a funcionar. Como Cormillot, profe. Claro. Y sí, yo tengo una compañera enfermera que trabaja en un sanatorio donde solucionan ese problema inflando. Le ponen en la uretra como un inflador para que tenga erección, pero es todo ficticio. Pero bueno, es para complacer a la mujer, ¿no? Miren, lo último que se le muere al paciente, sea hombre, sobre todo a los hombres, a las mujeres no tanto porque somos más maternales, pero el hombre, si no tiene esa virilidad y esa longevidad, tiene un trastorno psicológico muy fuerte, porque a ellos lo último que se le muere es la libido sexual. ¿Qué significa libido en psicología? Es la energía psíquica. Ustedes ahora la energía psíquica la tienen colocada en su estudio. Si soy mamá, voy a tener colocada mi energía psíquica en mi bebé y en darle la teta. No voy a tener ganas de tener sexo, pero tengo que complacer a mi marido en la parte, si soy joven, de relaciones sexuales, porque si no va a salir con otra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa eso? Aunque salen igual. Es decir, nadie se salva de eso. Más con los hombres y con las mujeres como están. Porque hay muchas mujeres que no tienen problemas y son más liberales. Eso sucede. Pero bueno, estamos más liberales. Es decir, en época fértil la mujer tiene ese deseo por instinto. ¿Por qué tiene ese deseo por instinto? Porque ovulamos. Y cuando estamos ovulando, nuestro cuerpo sube la temperatura a 37 centígrados, 37,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy preparada para que me fecunde un hombre con su espermatozoide y generar un futuro hijo. ¿Sí? Es decir, ojito, chicas, cuando tengan ganas, tómense la temperatura y cuídense más. Yo no sé si ya se los comenté a esto. Yo creo que ya se los había hablado con respecto a cuando la mujer está fértil, que tiene esta febrícula, porque se busca mucho cuando las mujeres quieren quedar embarazadas, los médicos que tratan es decir, que se dedican a la fertilidad, buscan los métodos más adyacentes para complacer a esa pareja, a ese matrimonio que quiere tener un hijo. Entonces, se ha estudiado en la ciencia todos estos temas, ¿no? De cómo yo, si no quiero tener un hijo, también saber que si estoy con la temperatura y estoy en época de ovulación, que me tengo que cuidar para no quedar embarazada y tener el riesgo potencial de prestarme a hacerme un aborto. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Entienden? Por eso tenemos que pensar y educar ¿a quién? A todos los adolescentes que están en la época donde las hormonas están a full. Cuando las hormonas sexuales están a full,
tanto los hombres como las mujeres, es cuando más corro el riesgo que mis adolescentes, mis hijos, tengan, tengan un embarazo adolescente, que no es bueno, porque el adolescente crece hasta los 21 años. ¿Qué edad es la mejor para quedarse embarazada, donde ya dejé de crecer y no necesito, es decir, y yo puedo heredarle al futuro huevo cigota todos mis nutrientes? ¿Ustedes lo estudiaron eso en maternidad? ¿Se los dijeron? A los 21 años, 22 años, 23 años ya el cuerpo de la mujer está preparada para tener un buen embarazo, con la prevención del ácido fólico. Tengo que tomar, antes de quedarme embarazada, ácido fólico para tener un buen tubo neuronal. ¿Qué es un tubo neuronal? Es decir, el huevo cigota, lo primero que se forma es el corazón y el aparato nervioso, con toda la columna. Por eso el bebé parece un pescadito, el huevo cigota, digamos, ¿vieron? Hasta que se va formando, va pasando los meses y el nidito, que es en el útero, se produce la descamación. La menstruación es la descamación del endometrio. Pero como yo estoy embarazada, esa menstruación va a formar la placenta, ¿cierto? Es decir, esa placenta que va a tener 28 cotiledones, ¿no? Y ahí se va a formar el nidito donde el bebé, con el líquido amniótico y a través del cordón umbilical, que tiene 2 arterias y una vena, se va a nutrir y se va a oxigenar. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a entender que, es decir, el útero está cuidando a ese bebé, es decir, ese huevo cigota, hasta que se forma en embrión y después se forma en feto, una vez que ya tiene todas sus partes, ¿sí? Y pasado el tiempo, ese huevo cigota va a ser XX. Pasado un tiempo, se va a definir el género, si va a ser femenino o si va a ser masculino. Si es masculino, va a ser XY. Por eso, los varones primero son mujeres, en los primeros tiempos hasta que se define el género. ¿Sabían? Por eso le quedan de secuela las 2 tetillas. ¿Sí? ¿Sabían eso? Bueno, lo dice la Biblia también. Y bueno, y así va pasando el momento que va creciendo ese bebé, se va formando, los cuidados de enfermería que tengo que tener. No sé si todas lo van a ver si están haciendo materno, pero nosotros, si estuviéramos en las prácticas, estaríamos adentro de maternidad y mirando todo eso, mirando la recepción del recién nacido, viendo los partos, los momentos, la dilatación, las contracciones, el momento que nace el bebé, que da luz, que sale la placenta, la recepción de ese bebé, donde la enfermera va a hacer los primeros cuidados, ¿sí? Junto al neonatólogo, ¿sí? Nosotros vamos a observar también el momento que el bebé sale del canal de parto, que nace, que sale su cabecita, vamos a mirar el Apgar. Del 1 a 10 vamos a mirar cuánto tarda en respirar, en cuánto tarda en llorar, que es la respiración donde se van a abrir los alvéolos. Y ese recién nacido va a nacer al nuevo medio. Cuanto más rápido llora, más, es decir, enseguida, si es 10, se mide el Apgar, se mide de 10 en 10. Si nace llorando, quiere decir que tiene bien vigoroso, va a tener una buena respiración y una buena bienvenida al mundo. ¿Sí? Y me cuesta, me cuesta entender esto. La insuficiencia renal aguda, a diferencia de necrosis celular. ¿Cuándo se hace una necrosis celular? Y se puede, ¿en qué momento pasa una a la otra? O sea, asociadas. Claro, te falta más lectura, por eso. La insuficiencia renal aguda es del momento que el paciente puede salir. Es decir, soluciono la diuresis del paciente, porque es aguda,
Agudo quiere decir que no se va a volver crónica. Es decir, y cuando hay necrosis tubular es porque ya está negro, te lo está diciendo la palabra. Quiere decir que va a ser crónica, porque ya se puso negro todos los O sea túbulos. que ahí necesitaríamos diálisis en la tubular, en la necrosis. Claro, si el paciente no mejora, ya se puso negro, ya se murió el tejido, es como el infarto del miocardio, del corazón. ¿Sí? Ya los Entonces, túbulos decía están... que eso vino sin darse cuenta, o sí, no sé, pero vino hace rato, para que se haga una necrosis. Claro. Bueno, los Como riesgos una por... insuficiencia aguda que aparece de repente tiene una patología y eso se puede estabilizar, digamos. Claro, bueno, el paciente que yo les di que tenía una pequeña insuficiencia renal de poquita diuresis, que le faltaba poquito, ese paciente si no se sigue cuidando con los alimentos adecuados, con la tensión arterial, con los signos vitales y con la toma de agua, el bajo consumo de sodio, ese paciente puede llegar a tener una insuficiencia renal crónica. ¿Cuándo es crónica? Cuando ya no hay vuelta atrás. Es decir, tanto los túbulos como los nefrones ya se pusieron necróticos, negro. Es un infarto, es falta de oxígeno y de sangre. Piensen en eso. Cuando entiendo la anatomía y la fisiología, cómo funcionan los órganos, ahí entiendo las enfermedades, por eso es tan importante que sepan biología, ¿sí? Cuando no entiendo la patología, voy a la biología de nuevo y entonces tengo que pensar, tengo que interpretar. Cuando yo interpreto cómo funcionan aparatos y sistemas, el sistema urinario, tengo que pensar que el paciente tiene un problema renal, ¿no? Y una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Por deficiencia del aparato, de los túbulos, de los nefrones. Hay insuficiencias renales como la pielonefritis, que es que la piel del riñón es como el colador. ¿Vieron el colador de café? Bueno, el colador ese se tapa, por eso le dice pielonefritis, es inflamación de los nefrones, ¿sí? Entonces la piel esa está toda tapada y no se puede filtrar la orina. Porque ¿cuál es la función del riñón? ¿Ustedes saben cuál es la función del riñón? Filtrar la orina. No. No. La sangre, ma. Las, Claro, filtra la sangre. La sangre se filtra y se convierte en orina, ¿sí? Por eso se hace la diálisis, porque no pueden hacer ese proceso glomerular, digamos, y a través de la diálisis, en la máquina, digamos, hace lo que no hace el riñón. Por eso, ¿qué hace la diálisis? Les colocan, al paciente le colocan un catéter arteriovenoso. ¿Qué es un catéter? Una vía periférica, pero arteria y venosa, en el brazo o en la subclavia, ¿sí? Entonces, lo conectan esos dos catéteres, uno va a salir la sangre y por el otro va a entrar la sangre. Por eso un paciente que tiene diálisis está es decir, lo van a trasplantar. ¿Para qué? Para sacarlo de la máquina, ¿sí? ¿Entienden? Ese paciente va a tomar poca agua, va a tener restricción hídrica y un antibiótico va a tener. Si tiene una infección va a tomar un antibiótico porque va a vivir 24 horas ese antibiótico trabajando en el organismo. ¿Por qué? Porque no orina cada rato, porque tiene una dificultad al orinar. No va a orinar lo que orina un paciente normal, porque en realidad no filtra el riñón, ya no sirve más. Se descarta, por eso se van a diálisis. ¿Está bien la explicación? ¿Lo entienden? Sí, pero Quiere decir, no funciona más. No funciona más el riñón y va a diálisis. Pero si no funciona el hígado, chicas, no morimos. Por eso hay que cuidar el hígado. ¿Y cómo lo cuidamos al hígado? Con los nutrientes, lo que comemos, ¿sí? Las grasas, las sales, la medicación. ¿Cómo yo tengo que cuidar en administrar la medicación en un paciente? Siempre diluida,
no se la voy a pasar por bolo, así, porque le hago una hepatitis medicamentosa. Tengo que entender eso, ¿sí? De que yo voy a cuidar el hígado y también el riñón del paciente, porque también puedo hacer una insuficiencia renal aguda porque administro mal la medicación. ¿Entienden? ¿Sí? Es importantísimo la administración de Sí, profe. medicación. Es importantísimo que no sea alérgico el paciente, que no haga un shock anafiláctico. ¿Cómo me voy a dar cuenta que un paciente hizo un shock anafiláctico porque le apliqué un medicamento que le hizo anafilaxis, le hizo mal? Va a entrar con disnea, dificultad respiratoria y va a ser edema de glotis. Acá tenemos la glotis, se va a inflamar y no va a poder respirar. Entonces yo tengo que actuar enseguida. ¿Qué hago? Primero que todo tengo que saber que el paciente no sea alérgico. ¿Sí? ¿Cómo me voy a enterar? Le voy a preguntar, lo voy a investigar si tomo la medicación o si no, voy a preparar la medicación y le voy a hacer intradérmica una reacción alérgica. Vieron que en la intradérmica se coloca, se diluye la medicación, que está en el libro de Gomis, ahora no se los voy a explicar porque lleva tiempo. Y aparte está bueno que lo lean ustedes y lo vean, pero uno tiene que hacer más en maternidad, porque si le ponemos una cefalecina a la paciente o una ampicilina y es alérgica, matamos a la mamá y al bebé, ¿sí? Entonces, muchas veces en maternidad utilizamos, si la paciente no sabe que si es alérgica a ese antibiótico, le hacemos una reacción alérgica. Y el enfermero de maternidad está preparado para eso, ¿sí? Porque muchas veces los médicos le ponen como profilaxis un antibiótico antes que tengan el parto por las dudas, para proteger tanto a la mamá como al bebé, ¿sí? Y si es una paciente que tiene HPV, que tiene un cáncer, que puede tener, yo he visto pacientes con HPV en la sala de parto, y también que no sabían nada, ¿saben qué pasa con todo el peritoneo? Se desarma. La médica quiere coser, hacer la fisiografía y se desarma, se desintegra. Yo le digo, ¿qué tiene? Le dije a la obstétrica. Me dice, tiene HPV, Adri, una Indonesia, era de la etnia de allá. Y esa mamá, si se descubre que tiene un cáncer, que el HPV es un cáncer, no se lo saca al bebé vía vaginal, se lo saca por cesárea, si tiene una enfermedad infectocontagiosa. Tenga HIV, tenga gonorrea, sífilis, ¿para qué? Para evitar que en el canal de parto ese bebé que está naciendo se contamine y que tenga HPV en las vías respiratorias o en el ojo, en los ojos, porque está continuamente con los fluidos. Es decir, uno expulsa al bebé y ese bebé va a tener toda la sangre de la madre, rociada por la epidermis. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se evita. Por eso siempre nosotros, como enfermeras de maternidad o de neo, tenemos que saber si esa mamá se hizo en los 9 meses los controles médicos. Si esa mamá no tiene un HIV negativo de 3 meses, es decir, yo estoy de 9 meses y no tengo un HIV negativo, que hace 3 meses que me lo hice, porque cada 3 meses la puerta-ventana, no lo dejo que amamante al bebé. No va a tomar la teta hasta que no tenga un HIV negativo de esa mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás vienen en las últimas instancias ya con la dilatación en 8 o 9 centímetros, ¿no? Que entra una mano en el perineo, que es la medida que tiene el cráneo del bebé para salir, y bueno, y no se pudo evitar. Entonces ese bebé va a ir a neo y si la mamá se le va a sacar toda la sangre, se le va a descartar que si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual venérea
O si tiene HIV, entonces ese bebé se va a someter a retrovirales y antibioterapia para prevenir, ¿qué cosa? Una enfermedad peor de ese bebé, ¿no? Porque ese bebé puede quedar ciego, puede quedar sordo. Así que yo como enfermera de maternidad tengo que ver todas esas instancias y saber todos los cuidados que tengo que tener. Más allá, cuando yo hago la recepción del recién nacido, lo que hago es pesarlo, desnudito, lo seco primero con todos los campos estériles, lo llevo a la parte de neo, donde yo lo voy a pesar a ese bebé, le voy a tomar la talla, el largo, le voy a tomar el perímetro cefálico, le voy a colocar las botas oftalmológicas, el médico, el neonatólogo, si está él lo va a aspirar las secreciones, siempre lo aspira. Y con esa sondita que aspiré las secreciones, después va a verificar si el ano si está abierto o no está, está perforado. ¿Sí? Va a constatar que ese ano esté permeable, porque muchas veces nacen cerrado la colita del bebé. Va a constatar que tenga todos los dedos, las orejas, va a mirar todo, el céfalo caudal le va a hacer al bebé. Mientras tanto, yo le voy a poner la vitamina K, el conaquión intramuscular en el muslo anterior derecho, ¿sí? Y también, si tengo la hepatitis, le daré la BCG y la hepatitis, las vacunas. Y si no, durante la estadía de la mamá va a pasar la enfermera vacunadora, como en el Doña Tibia, que al otro día sube con su carrito y vacuna a los recién nacidos. Pues hay veces que en la sala de partos no tenemos las vacunas, lo tienen en vacunatorio. Pero la vitamina K se la tenemos que dar, porque lo único que no hereda de la mamá, el bebé, son los factores de coagulación, ¿sí? Por eso le damos vitamina K. Porque esa mamá que tiene, por lo general nosotros, de acuerdo a la estatura, tenemos 4,5 litros de sangre. Esa mamá va a tener 6,5 litros de sangre. Entonces los factores de coagulación van a estar todos alterados. Por eso le damos la vitamina K al bebé para que coagule su sangre y no se muera de una hemorragia. ¿Entienden? ¿Me van captando? Y bueno, todo eso. Después lo voy a abrigar a ese bebé, lo voy a vestir, le voy a poner la pulsera con el apellido de la mamá, que ya la tenía preparada, con número. Están las pulseritas que vienen las dos juntitas, de mamá y bebé, y voy a poner el apellido de la mamá en las dos pulseras. La pulsera se la voy a poner la mamá antes de que vaya a la sala de partos, o antes que vaya a cesárea, y si va a cesárea voy a preparar toda la ropita del bebé con la pulsera adentro y se la voy a mandar en la camilla a maternidad o a quirófano, depende, ¿no? Muchas veces nosotros en el Doña Tibia teníamos el carrito ya preparando con toda la ropita y el bebé viene por la puerta del quirófano a partos. Depende de cómo esté la estructura edilicia del lugar donde se tiene el bebé. Pero si nace en quirófano, van a hacer la recepción en el quirófano. En el Grierson, por ejemplo, las cesáreas se hacen en quirófano y hay recepción de quirófano, los chicos se meten en quirófano a hacer las prácticas y está ahí adentro, se hace todo esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Doña Tibia el quirófano está pegado a la sala de partos. Entonces, la enfermera de partos hace toda la recepción del recién nacido en la sala del recién nacido, donde va a estar calentita, 37 grados, donde van a estar las incubadoras de transporte con el oxígeno. Es decir, yo tengo que ver ese lugar donde yo voy a hacer los primeros cuidados del bebé, que esté todo, porque a veces lo intuban en el momento al bebé, si sale con un ágar de 2 o 3 o sale con meconio, porque ese bebé defecó adentro de la panza de la mamá, hizo caca, la primera defecación del bebé se llama meconio, es verde, es color verde. Pero si esa mamá, el bebé hizo caca adentro antes que naciera,
ese bebé va a salir del canal de parto y directamente lo van a aspirar ahí mismo, van a sacar ese mecomio, porque si tragó meconio ese bebé, lo que va a tener es una alteración metabólica y va a ser histericia. Con el tiempo se va a poner todo amarillo. Entonces lo voy a tener como tratamiento, los neonatólogos lo van a tener en neo y le van a hacer luminoterapia. Lo van a poner en una incubadora donde le da luz para poder blanquear esa histericia. Esa histericia es producto de la muerte, de la hemólisis, de la muerte de los glóbulos rojos que están en el hígado, porque los factores de coagulación y la vitamina K están en el hígado, ¿sí? Es decir, y lo que hace ese meconio es totalmente nocivo que un bebé trague meconio. A veces quedan con discapacidad cognitiva y con una dificultad que quedan retrasados, ¿sí? Retrasados esos chicos cognitivamente. Yo tengo una estudiante en segundo año ahora, que creo que es tu amiga, Osuna, que el bebé nació meconial y quedó con una dificultad, un trastorno cognitivo, de movimiento, y lo tuvo en el hospital de Quilmes. La maltrataron a la estudiante, por eso estudió enfermería. Abby, ¿estás ahí? ¿Sabes de quién te hablo, no? A punto de dar a luz, se le rompe el tapón mucoso y tiene que salir algo como rosado, como rojo tendiendo a rosado. Y si le sale en el apósito, ustedes evalúan, ¿no?, que va a ser un apósito estéril. Yo no puedo poner algodón. ¿Por qué? Porque está el bebé ahí por salir. Entonces yo voy a colocar un apósito que va a tener algodón con gasa, que va a ser estéril. Entonces, rompió ese tapón mucoso, voy a colocar en el perineo un apósito estéril. Y si yo veo, cuando retiro el apósito, veo que está verde, tengo que pensar que el bebé defecó adentro del vientre materno. Entonces es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Que muchas veces por ahí ustedes lo tienen en la sala de dilatantes, donde está dilatando la mujer, que le lleva unas cuantas horas. Muchas veces las mujeres, cuando son multíparas, ¿qué quiere decir? Que tienen muchos hijos, dilatan más rápido que la primípara, es decir, la primípara, saben que se le dice al primer embarazo que va a tener la mujer. La primeriza, algo así, puede ser, Claro, profe. la primípara, también se le dice primípara o primeriza. Entonces, esa mujer va a tardar casi 10, 12 horas. Depende la dilatación. Hay veces que no dilatan. Cuando ve la obstétrica que ese cuello no dilata, ¿qué va a hacer? La van a preparar para cesárea. Por lo general, en los hospitales donde yo trabajo, se les coloca sonda vesical a la cesárea. ¿Por qué se le coloca una sonda vesical a la cesárea? ¿Tienen idea ustedes de por qué? Cuando yo pongo la anestesia, la epidural atrás, que se duerme de la cintura para abajo, ¿qué se duerme? La vejiga se duerme y no controla esfínter. Entonces, ¿qué sucede con esa mamá? Se orina. Claro, entonces por eso le coloco, ¿qué cosa? La sonda vesical, para que no se orine encima, ¿sí? Ojo, que hay lugares, como es un riesgo potencial de infección, no le dan prioridad a esto y no colocan más sonda vesical porque muchas veces la puérpera, es decir, una vez que tuvo el bebé y que tuvo la cesárea, termina con infección urinaria y hay que administrarle antibióticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puso con la mala técnica la sonda vesical. ¿Sí? ¿Entienden? Eso tiene mucho que ver. Sí. Si todo se desasna. Dale, Tolaba. Es por el trabajo del fondo. Cuando dice abdomen, a la palpación se detecta ruidos
aéreos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que elimina gases, flactos. Ah, ¿Qué son los flactos? ajá. Vulgarmente, ¿cómo se llaman? Pedos. Los pedos. Muy bien, muy bien. Pedos. Es muy importante que todos nosotros eliminemos gases, porque si no nos hinchamos y tenemos dolor. ¿Vieron cuando comen mucha harina? O comemos cosas que nos inflaman. A algunos le hace Sí. mal la harina, a otros le hace mal la fruta o las verduras. Eso elimina gases. Los gases es lo mejor que nos puede pasar en el mundo de liberarlos. No hay que contener los gases. Y también muchas veces a mí me pasaba que yo vivía con gases porque tenía miedo a la hora de dar oral, porque el aparato digestivo se altera por los nervios. Es decir, el estómago tiene que ver con la necesidad de yo puedo. Yo puedo y yo quiero, y entonces empieza a liberar más ácido clorhídrico del normal. ¿Vieron? Porque el ácido clorhídrico es decir, una vez que nosotros digerimos la comida por la boca, pasa por el esófago, del esófago al estómago, y ahí tenemos una bomba de protones que se llama, que libera ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico se utiliza para ese bolo alimenticio que está en el estómago para transformarlo en más simple y que pasa la primera porción del duodeno, a donde ahí se secreta a través de la bilis y a través del sistema endocrino, es decir, el hígado genera bilis y el aparato, ¿cómo es que se dice? Espere que no. El jugo pancreático también ayuda que esos alimentos en la primera porción del duodeno, ¿sí? La bilis y los jugos pancreáticos, a que los alimentos se desintegren más para ser absorbidos en la próxima porción del intestino, en las vellosidades intestinales, a través de la sangre, ¿sí? Los nutrientes van a quedar, se van a absorber a través de los simplificados, ¿no? Y van a pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? Y de ahí al hígado, ¿sí? Y del hígado va a pasar de nuevo a la sangre, a la parte arterial para darnos los nutrientes, ¿sí? Es así, como es todo un proceso. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con el peristaltismo. El peristaltismo comienza en la boca y termina en el ano. Movimientos peristálticos, ¿sí? Que ayudan a la deglución y a la motilidad que va pasando por el esófago, el estómago y así, son movimientos peristálticos. Si su profesora de biología le toma aparato digestivo, ustedes tienen que saber que el cuerpo humano tiene movimientos peristálticos, que nos ayuda en la deambulación también, a mover todo el organismo. Un paciente que no deambula, que está acostado, no tiene esa ayuda a los movimientos peristálticos y la digestión va a ser más lenta, igual que la liberación de las heces. ¿Se dan cuenta? Es decir, y la sangre se va a estancar en las venas y las arterias, entonces se puede producir un trombo. Por eso yo anticoagulo al paciente con la heparina, con 5.000 unidades internacionales de heparina, se lo doy para que no se le haga un trombo a nivel cerebral, a nivel pulmonar o a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Que se lo voy a administrar subcutáneamente. Frecuencia respiratoria 26 por minuto. Sí, tiene alteración del patrón del sueño relacionado Ahí con la está. taquipnea manifestado por la frecuencia en 26 por minuto. Ah. Yo puse dificultad relacionada con dificultad respiratoria manifestado por insomnio. Claro, y bueno, la dificultad es la disnea, la taquipnea. Ah, listo. Podés poner igual, no está mal. Claro, la dificultad respiratoria, está bien. ¿La disnea qué es? Una dificultad respiratoria en la inspiración y la expiración. Sí. El paciente está con taquipnea, ¿sí? Sí. Acuérdense, si tienen que dar primer año,
Los signos vitales los tienen que tener bien ayornados, bien sabidos. Que en el caso paciente lo tienen como ejemplo. ¿Sí? ¿Se dan Sí, sí, cuenta? Que sí, esto profe. los ayuda a rendir bien con la profesora Garecio. Ustedes ya están preparados y están, si entienden todo, tienen que dar el examen sin dificultad. Ahora les cuento, el examen puede ser de forma presencial o de forma virtual. Profe, a veces los nervios te juegan. Tenemos que recordar que si hacemos una buena valoración de las necesidades insatisfechas de un paciente, vamos a hacer buenos diagnósticos de enfermería. Que empezamos con el cefalocaudal o las necesidades de Henderson, con la respiración, lo cardiológico, la nutrición, la eliminación, el movimiento de los miembros inferiores, superiores, de la parte psíquica, de la parte verbal, de la parte del aprendizaje del paciente, que se haga autónomo, que se haga cargo de esa patología. Y en la pirámide de Maslow, la autorrealización de ustedes es ser futuros enfermeros y llegar a ¿qué? A tener una buena actividad laboral para desarrollar todos estos conocimientos ante un problema de un paciente que tiene una necesidad alterada, básica por lo menos. Después seguimos con las demás, porque si el paciente no puede respirar, no se va a poder ir a trabajar. ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros empezamos de lo más importante hasta lo que sigue, porque si no tiene una familia, no tiene casa, no tiene trabajo, también eso le altera qué cosa, su psiquis, y por eso se puede enfermar un paciente, porque tiene una necesidad insatisfecha, no tiene casa, no tiene trabajo, no tiene cómo alimentarse, no tiene hijos, no tiene familia, no es un ser sociable, ¿sí? Como pasa con los pacientes que están psiquiátricos, ¿sí? Que están internados en un neuropsiquiátrico porque tienen una enfermedad mental, que puede ser adquirida desde el embrión, desde intraútero, o puede ser adquirida, ¿por qué? Por exceso de droga, exceso de alcohol, o que no nacieron en un hogar donde no lo supieron cuidar. Porque el niño, nosotros somos seres sociales, necesitamos interactuar con los demás seres. ¿Para qué? Para formar una familia, para formar una sociedad y manejarnos con esas normas de la sociedad, que un paciente que tiene problemas mentales no lo puede hacer. No lo puede hacer porque no se puede a organizarse, porque está desorganizado su cerebro. ¿Por qué? Porque se droga, porque se alcoholiza, ¿sí? O porque ya nació con un déficit mental, como puede pasar con un recién nacido meconial, que puede tener a la larga algún problema en el cerebro donde la cognición no la puede adquirir porque le faltó oxígeno a esa parte del cerebro. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que nosotros sepamos valorar todo. Y sabemos un poquito de todo. No somos médicos, pero sabemos un poquito de cada cosa. ¿Sí? Que el oxígeno es una medicación, que tengo que tener cuidados de enfermería, porque esa medicación se va a dar si el paciente está saturando debajo del 95%, y que puedo colocar como enfermero el oxígeno hasta 2 litros. 1 litro es el 24%, 2 litros es el 28%. Es decir, más de 2 litros, que le voy a asumir, pongámosle a 3 litros, le voy a sumar 4, 28 más 4, y voy a saber, así voy subiendo en la escala, es más 4 más 4. Entonces, con indicación médica y con una mascarilla Venturi, para que entre ese oxígeno, entre despacito a las fosas nasales. ¿Y qué va a hacer? Me va a administrar ese oxígeno que necesito para que se dilate todo. ¿Por qué? Porque está con disnea el paciente.
está con una dificultad respiratoria y va a tener un gasto cardíaco, va a tener taquicardia o bradicardia, o va a tener hipertensión o hipotensión, dado el caso, porque un paciente que está orbitando, que está en estado terminal, va a tener hipotensión y va a tener también bradicardia o bradifigmia, si es, el pulso es periférico. Mi garganta tiene un poco de ardor. Todo esto tiene que ver cómo yo administro ese oxígeno. Y tengo que saber los cuidados de enfermería, que si le administro a un paciente oxígeno de más y está saturando bien, tiene una buena saturación, es medicamentoso, que ese paciente se puede quedar ciego, puede tener dolor de cabeza, que cefalea, vómitos, ¿sí? Así que por eso es terapéutico, es un fármaco el oxígeno. Y después, si coloco una sonda nasogástrica, saber de dónde hasta dónde voy a colocar la sonda nasogástrica y con qué fin terapéutico. Por el tratamiento médico, que puede ser por un abdomen, que el paciente tiene vómitos, que puede ser bilioso porque es bilis, o hemorrágico porque tiene una hemorragia digestiva en el estómago, ¿sí? O por lo que me diga el médico, o porque tiene gases en el estómago, porque también en el estómago se generan gases, ¿sí? Tengo que saber eso. ¿Por qué yo coloco cada cosa en cada situación? Y si es una sonda vesical, que es una técnica estéril, donde yo voy a colocar para vaciamiento de la vejiga, o para tratamiento médico, o para medir diuresis y función renal del paciente, para ver cuánto está orinando ese paciente y tener una diuresis exacta, ¿sí? A ver cómo funcionan esos riñones. ¿Se dan cuenta? Todo eso